y empezábamos directamente en el meollo. Esta ruta ya la he hecho en otro vídeo, conocido por el oeste valenciano, aunque en verdad la ruta se conoce por el Mirador del Xúquer. Como ya os dije en aquel vídeo, es una auténtica pasada de vistas, solo que esta vez íbamos a cambiar de la mitad de ruta en adelante. Como diferencia esta vez también os voy a decir que esa moto que va por delante de mí es una Cross Adventure de Honda, y vamos a llevarla hasta su límite trail para ver si de verdad es tan buena como la pintan. Alucinante, ¿eh? Como siempre, menudas vistas. Ah, claro, claro, si no, no es off. Ahora sí. Y la moto parece que por pistas no se defiende nada mal. También he de deciros que Sento es un buen piloto, quizás en manos menos expertas la moto no iría tan bien. Me he cagado. Digo, es por aquí la ruta, miro y no estaba el móvil. Y digo, no, otra vez no me cago en la puta. Y me pongo a mirar y porque va enchufado y estaba colgando de aquí, tío. Bueno, ponle una gomita elástica, tío. Sí, un condón. Le voy a poner un condón. Se nos ha hecho tardísimo. Oye, por cierto, he de decir una cosa. Manolo, gracias. Me ha señalizado todas las mierdas del camino, pero los boquetes me los he comido todos. Todos, tío. Ibais los dos levantando polvo y yo, pacatá, pacatá, patacá. Que yo me he comido muchos paquetes. Ahora íbamos al asfalto, una caca, otra caca. ¿Cuándo veo, tío? Ya, tío, yo te lo agradezco. Caca no llevo. Hostia, tío, me he comido un boquetazo y ha habido un trozo que hemos pasado tú y yo por el mismo sitio, que se ha acabado el asfalto y hemos entrado en piedras, que te he visto hacer así y digo, pues detrás voy yo, o sea, ahí sí que no he frenado ya. Intentaré marcarte los agujeros. No pasa nada. Para, no le quites la gracia, no le quites la gracia. Prefiero que me avises a la mierda. Luego la mierda te la llevas a casa, tío. Los agujeros no. Eso es verdad. Vamos, va. Y aunque podíamos haber continuado haciendo off, habíamos tomado la decisión de bajar hasta Tous para almorzar. La verdad es que no nos equivocábamos para nada, menudo almuerzaco nos íbamos a meter. Y por fin llegábamos a Tous y tocaba pegar un buen bocado. Fijaros el bocata de Manolo o mi plataco. Así es como suena la Honda Crossfighter esta. Espera, que igual no me la has visto. Voy a tirar 25 kilos de grava. Aquí la Honda Crossfighter suena así. Y hemos almorzado. Hemos almorzado, madre mía, menudo plataco me he comido de patatas con chuleta, ¿sabes? Aquí en Tous. Y volvíamos hacia atrás. Íbamos a hacer el mismo tramo de carretera que habíamos hecho para bajar, pero esta vez subiendo. Volveríamos al mismo punto donde habíamos parado antes con lo del teléfono móvil.
y volvíamos a donde lo habíamos dejado. A partir de aquí en adelante volveríamos a meternos de lleno en el Off. Este camino nos llevaría hasta la población de Sumacárcer. Y deciros que en off-road los motozetas son brutales. También deciros que en asfalto son horribles. Y ya no os digo nada en asfalto mojado. En asfalto normal se le encuentra las cosquillas enseguida, pero en asfalto mojado, el otro día en la misma ciudad no podía ni salir de un semáforo sin que saltase el control de tracción. Como ya había dicho, la Cross Adventure en este ambiente se movía muy bien. La verdad es que las pistas no se le dan nada mal. Esto hace que la moto sea más polivalente que una scooter normal y corriente, pero de verdad es off-road. Y ahora tocaba bajar. El problema era que el terreno estaba muy seco. Fijaros qué cantidad de polvo, ¿eh? Había que dejar distancia si es que querías ver las piedras que habían en el camino. Y volvíamos a la carretera. Esto iba a ser un poco repetitivo durante toda la mañana. Un tramo de asfalto, un tramo de off, un tramo de asfalto y un tramo de off. Al final lo importante es disfrutar de ambos sitios. Y continuamos cruzando la población de Sumacárcer. Si queréis parar aquí a almorzar, también tenéis un bar muy bueno. Su plato estrella es el Sepionet. Mucho polvo, tío, es que cuando arrastras tú, tapa. O sea, hace una manta y no veo nada. No veo nada de nada, tío. Ostras. No, que hay mucho polvo, No se ve nada, tío. Venga detrás con el limpia. Sí, no, yo me he tenido que alejar porque lo que está diciendo, él arrastra la rueda y hace una manta y no veía nada. Digo, guau, nano, no sé lo que hay detrás de eso. Vamos para allá, ¿no? Vamos, va. A ver si esta vez me pongo el modo correcto, ahí. En este punto, si giráramos hacia la derecha, llegaríamos hasta el embalse de Tous. Volveríamos a pillar un tramo de asfalto para cruzar la población de Navarrés y la población de Quesa. Y de vuelta al off. La verdad es que este tramo de pista es una pasada de bonita. Os la recomiendo, la verdad. Se conduce muy bien y tiene unas vistas increíbles. Había que tener bajo control los tacos de Manolo, No veas qué regalitos me mandaba.
La verdad es que nos había salido un día de lujo. Yo llevaba una camiseta interior de forro polar y me estaba asando como un pollo. Esta pista la verdad es que se levantaba muchísimo menos el polvo. No sé si era porque tenía más grava, pero la verdad es que se disfrutaba muchísimo más la conducción. Y para allá que continuábamos los tres, la verdad es que la Cross Adventure no se estaba quedando atrás para nada. Se defiende muy bien en pistas como estas. Y fijaros, como siempre, menudas vistacas. Voy a mear. Hostia, ¿te pareces a mí? Bueno, pues si tenéis una Cross 3 de estas, no van estas cosas, ¿vale? ¿Solo por esto? Solo por eso, Honda, estás despedido. Vendo. Después de hacer un poco el chorra, continuamos la marcha. Deciros también, para los que os guste la Cross Adventure, que no tiene ningún fallo en la cúpula. Era Sento que había puesto mal una tuerca. Y por fin nos dirigíamos a la parte picantona del juego. Aquí vamos a poner a prueba de verdad esa Cross Adventure. La Ténere ya sabíamos que iba a salir de allí con nota y la mía también. No hace falta que os diga, como siempre, estas rampas son bastante inclinadas y además las piedras son muy grandes, La verdad es que no es una zona muy sencilla, hay que tener por lo menos un poquito de mano. ¡Mira, mira! ¡Mira! De aquí para adelante ya no conozco nada. Aquí nos quedamos el otro día. Ya no nos dio más tiempo, tío. Y vamos a conocerlo, pero bien. Si nos pensábamos que lo de antes era la parte picantona, aquí nos iba a dar la risa. Aquí es donde de verdad la Cross Adventure se queda fuera de combate. Esto no es territorio para la scooter ni de lejos. Y mientras Manolo iba en cabeza haciendo sus pericias con la T7, por la parte de atrás la Cross Adventure no lo estaba pasando nada bien. La verdad es que Sento es un buen piloto y pudo aguantar muy bien la situación. Me voy aquí.
Llevas un árbol, Sento, ahí abajo. Me he tocado. Sí, llevas un árbol en el otro lado. Sí, mira. Sí, tú, locker. No metas la mano. Vamos, vamos. Quería grabar a Sento, la verdad es que me interesaba bastante cómo iba a funcionar la máquina de Honda en este campo. El problema era que con la mía ir tan lento era un verdadero problema. Me estaba complicando mucho el asunto. Mierda. Mierda. Voy a dejar a Sento un poco más de carrerilla porque yo necesito un poquito más de inercia y cuando me pego a él, enseguida me pego a él. El problema era que si me acercaba demasiado, al final acabaríamos teniendo un accidente, así que prefería dejarle espacio. Y no hace falta que os diga que esto era bastante inclinado y bastante complicadete, ¿eh? Bueno, nano. Uy, que me voy. Menudo viento. ¿Cómo va? Hostia, a la última digo me quedo, me voy a esperar abajo porque subo muy rápido y cuando te alcanzo digo, nano, nos chocamos. Digo, voy a esperarme. Tengo que asegurar un poco más, ¿no? Sí. Es que ha habido un momento que él ha sacado 2 o 3 pedrolos aquí y me los he comido yo de tirón y la moto me ha hecho ¡bum! ¡Bum! Pero que digo, me voy al suelo ya, me voy al suelo. Y ahí sí que he dicho, vamos a dejar huecos, ¿sabes? Que si no... Bueno, esto era lo chungo, ¿no? Eso espero. Ah, que no lo sabemos ninguno. ¿Qué? Este trocito yo no lo había hecho. Llevo más. Ah, vale. La verdad es que este tramo no lo habíamos hecho ninguno, pero como podéis ver por la expresión de Sento, no le estaba convenciendo nada a la Cross Adventure. Vamos. No sé si lo recordaréis, pero en el 2018 la Cross Adventure gana el Gibraltar Race, más de 7000 kilómetros de off-road, eso sí, con una moto preparada y a manos de un piloto de rally. Y no me malinterpretéis, la verdad es que la Cross Adventure estaba echándole pelotas, pero bien. La verdad es que se desenvuelve lo mejor que puede hacer una scooter por esta zona. Desde luego que comparado con su competencia, como podría ser una T-Max, me quedaría 1000 veces antes la Cross Adventure. Eso sí, no soy nada fan de las scooters. Si estabas pensando comprarte una Cross Adventure, he de decirte que si tu rollo es el asfalto y salirte de él de vez en cuando, esa moto es muy buena. Eso sí, no es una moto de campo para mí ni de lejos. ¿Really? ¿Has visto las 2 salvadas que te he dado? ¿Las? 2 salvadas. No me he quedado. Wow, pues... La última me he cagado para tampoco. Porque además ha sido salvando la primera, se me ha ido y se va la segunda. Yo intento esquivar antes una piedra, esto que hay una aquí y una aquí, y digo, meto la rueda por en medio, y lo que he hecho ha sido subirla encima de la segunda y he hecho ¡wow! Haces rascando los huevos. Vamos, va. El camión. Y esto es lo que de verdad habíamos venido a ver, un camión de bomberos. Chavales, mirad esto. Serie del 94. ¿Esos bomberos murieron? Los bomberos murieron aquí. Pobrecito. Hostia. Justo hubo un cambio muy bestia de vientos y subió toda la lengua, subió hacia arriba y los atrapó aquí arriba. Buah. Murieron 7, 8, no recuerdo. No, si hay una pila ahí de nombres. Son casi todos primos y hermanos. Joder. Hostia puta, tío. Y como un testimonio mudo,
o un símbolo dentro de esta ruta, aquí permanece este camión de bomberos calcinado para no olvidar los verdaderos héroes de esta sociedad. Aquellos que corren hacia el peligro para proteger a los demás, sin contar que el riesgo que corren es perder su propia vida. Y para ponerle el punto final a esta maravillosa ruta, fijaros qué caminito más técnico nos encontramos. La verdad es que tenía unas zanjas y una inclinación increíble, pero las vistas eran una auténtica pasada. Aquí encontré la verdadera imagen de lo que significa el trail. Increíbles vistas, ¿eh? La verdad es que me lo estaba pasando como si fuera un niño pequeño. ¡Qué maravilla! La verdad es que este camino estaba totalmente en mi rollo. Me gustan más las zonas técnicas que correr. Fijaros qué pasada, ¿eh? El asfalto y el off-road en paralelo. Esto es el trail.